Las televisiones públicas están en el ojo del huracán una vez más, y es que cuando un medio de comunicación público no está gobernado por la derecha, todo vale para intentar destruirlo, ya sea entrando con una motosierra, con un lanzallamas o simplemente ponerle una bomba atómica, como exigía recientemente el diputado de extrema derecha, el señor Frigodedo. En las que controlan la mayoría, todo está bien. Son entes puros que velan por la democracia y donde la manipulación y la propaganda brillan por su ausencia. Y las que controla el PSOE no están mucho mejor, no os creáis. Hoy en Al Lío vamos a hablar con trabajadores y trabajadoras de las radiotelevisiones públicas para que nos cuenten cómo se ven desde dentro y que nos hablen de cómo ven su futuro en un mundo de plataformas, bulos y redes sociales. Vamos al lío. Bueno, bienvenidos al lío un domingo más, que vamos a hablar sobre un temón, televisiones públicas. Y para ello nos hemos traído al mejor plantel, pero no solo al mejor plantel de invitadas e invitados, sino al más grande que hemos tenido. Y bueno, para empezar, ya sabéis, aquí me gusta no trabajar mucho, así que mejor que os presentéis vosotros. José Ángel, ¿cómo estás, cariño? Muy bien, encantado. ¿Te quieres presentar? Sí, claro. Pues yo soy José Ángel Jiménez, soy miembro de la sección sindical de CGT en Telemadrid y bueno, he sido presidente del comité de empresa de Telemadrid durante 8 años, hace ya algún tiempo, y llevo 34 años trabajando en la cadena, así que bueno, algo de la tele pública, por lo menos aunque solo sea por contacto, algo puedo contar. Un poquito después de 34 años, chacho. Muy bien, Exacto. Muchas gracias por venir. A ti. Querida Laura, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Te quieres presentar? Sí, soy Laura Lorente, trabajo en Castilla-La Mancha Televisión desde el 2001, que es cuando arrancó. Este año es el 25 aniversario y estoy en la sección sindical de CGT desde 2004, he sido secretaria del comité de empresa, pues es que he perdido la cuenta, unos 10 años y sigo siendo del comité ahora mismo. Un programón de CGTeños y CGTeñas, ¿eh? Muchas gracias por venir, Laura. Gracias a ti. Querido Jorge, ¿cómo estás tú? Bien, yo vengo de RTV, también soy delegado de personal por CGT y ahí también mantenemos la lucha desde hace, bueno, yo llevo en la corporación 16 años, pero mantenemos la lucha en la sección desde hace, ni recuerdo, compañeros anteriores que nosotros hemos sido el reloj y espero que algún día lo tengamos también. Qué importante que estés, Muchas gracias por venir. Querido Maillo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿De dónde vienes? A ver, cuéntanos. Vengo de Canal Sur Televisión, llevo como 30 años en la empresa y soy miembro de CGT, he sido secretario general, también delegado de personal, delegado sindical y bueno, en la lucha desde siempre y encantado de estar aquí. Igualmente, muchas gracias por venir. Querido Aritz, ¿qué tal? Kaixo, bien, Kaixo. muy bien, eskerrik asko por la invitación. Y bueno, soy Aritz, formo parte del sindicato Lab, llevo 21 años trabajando en EITV y actualmente pues soy presidente del comité de empresa de EITV. Qué importante que estés también. Querida Raquel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy a gusto. ¿Te quieres presentar? Sí, Venga. Pues soy Raquel Lema, soy redactora de Televisión de Galicia, desde este año cumplo 30 años y soy pues, de un sindicato pequeño gallego, que es la Central Unitaria de Traballadoras, y soy delegada de personal y soy la presidenta del Comité Intercentros. Pues muy importante que estés aquí. Bueno, se viene programón, pero antes de empezar con el tema y a debatir, vamos a ir con nuestra compañera Cristina Moyano, como siempre, nuestro mejor fichaje del mundo entero, para que nos ponga un poco en contexto. La televisión pública en España comenzó oficialmente en octubre de 1956 con el nacimiento de Televisión Española. Y más tarde, en los 80, surgieron las primeras televisiones públicas autonómicas, en las denominadas comunidades históricas. Primero en País Vasco, luego Cataluña, más tarde Galicia y después Andalucía y Madrid. En la actualidad hay 12 entes públicos integrados en la Federación de Organismos de Radiotelevisión Autonómicos. Según la Forta, el objetivo y la justificación de la existencia de estas cadenas es difundir y promover la cultura, las tradiciones, la lengua propia y la realidad social e institucional de la comunidad.
ofreciendo un servicio público de proximidad. Si atendemos a la audiencia, los datos de las televisiones públicas no están muy alejados de los datos que obtienen las cadenas privadas. Así, Antena 3, con el 12,9% de cuota de pantalla, la cadena líder en España por 18º mes consecutivo, apenas obtiene 3 décimas más que Aragón TV y 2 puntos menos que TV3. Por tanto, las audiencias de las teles públicas no son ni marginales ni insignificantes. En la actualidad, la externalización o privatización de servicios dentro de las radiotelevisiones públicas es un hecho, tanto de parte de su programación como de parte de su plantilla. Pero los trabajadores de la televisión pública se caracterizan por la defensa del servicio público que prestan. Un ejemplo claro fue el de Telemadrid, que tras años de lucha y denuncias de injerencias de los distintos gobiernos del PP, su plantilla fue castigada con un ERE que afectó a 821 personas, 2/3 de la plantilla. Posteriormente han sido varias las cadenas donde sus trabajadores han convocado los Viernes Negros, jornadas de lucha y reivindicación para la denuncia tanto de la utilización partidista y la manipulación informativa, como la externalización y precarización de las plantillas. Pues hasta aquí los datos liantes, yo os dejo con los profesionales del sector. Chao. Bueno, imprescindible este contexto que ha hecho nuestra compañera Cristina Moyano, y para empezar yo creo que tendríamos que hacer una pequeña rondita en el que nos contéis cómo nace vuestra radiotelevisión pública y en qué momento está. Y yo creo que tiene que empezar Galicia. Raquel. Pues bien, desde la esquina de Galicia, que nosotros le llamamos la periferia, ¿no? Pues Televisión de Galicia y Radio Galega empezaron sus emisiones en 1984, pues a la estela de Cataluña y de Euskadi. Y bueno, pues yo creo que los primeros años fueron un poco unos años locos de búsqueda de profesionales. No había mucha tradición de hacer televisión ni en el Estado español y menos en Galicia. Y hubo un poco un trabajo de búsqueda de profesionales, de captación de profesionales que vinieron además de pues muchos de Madrid o de Cataluña y de otros territorios. Y esos primeros años, bueno, yo creo que se movieron un poco en la indefinición, y muy rapidito pues el gobierno de turno, que enseguida ya llegó Manuel Fraga, recordaréis, y enseguida se dio cuenta del poder que tenía la televisión pública. Él lo sabía bien, que fue ministro de propaganda con el franquismo, pues para amplificar el discurso del gobierno, ¿no? Del gobierno de turno, que en Galicia fue y sigue siendo durante casi toda nuestra vida, nuestra historia profesional y la historia de los medios públicos, el Partido Popular. Enseguida se dieron cuenta de la herramienta que tenían ahí para manipular y para perpetuarse en el poder, y ahí estamos desde el principio, pues manteniendo esa perversión, ¿no?, de lo que deben ser los medios públicos, y con la garra del gobierno, pues confundiendo, ¿no?, pues un órgano de propaganda con un medio público, y hasta hoy, y desde el año 2009, cuando llegó Feijóo a la continuación de Fraga al poder, sí, pues quizá hubo una vuelta de tuerca y las cosas empezaron a empeorar cada vez más. Cada vez el Partido Popular, en nuestro caso, sabe controlar mejor y la disidencia, ¿no?, reprimir mejor, y hoy en día pues tenemos la Televisión de Galicia con 140 millones de euros de presupuesto público al servicio del Partido Popular. José, ¿cómo te quedas escuchando esto? ¿Te suena de algo? Me suena, la película me suena, ¿no? Pero aquí sí que es verdad que Telemadrid, bueno, pues como dice, en los primeros años pues éramos todos muy jóvenes y había mucha alegría, mucha creatividad, mucho empuje, y eso se notó en la programación. Se crearon formatos que luego han sido míticos, como el Madrid Directo, como otras cosas que se hicieron, que estaban muy bien. Y sí que es cierto que nosotros notamos cierta diferencia dependiendo de quién gobierne, no por el Partido Popular. Quiero decir que nosotros vivimos también con Ruiz Gallardón, que no es santo de mi devoción, ni mucho menos, pero que con la televisión no actuó de la manera que posteriormente lo hizo Esperanza Aguirre, ¿no? Para nosotros todo cambió el 11M, ¿qué año fue? 2003 fue el atentado, ya no recuerdo exactamente. Creo que sí fue el de 2003. Ese movimiento y lo que hizo el Partido Popular de intentar confundir a la población mintiendo y tal, Telemadrid se lanzó en tromba a apoyar al gobierno. Recuerdo
a la presentadora del informativo, Teresa Castanedo, en aquella ocasión, decir: ha sido ETA, no lo duden ustedes, ha sido ETA. Como una información que dábamos nosotros como cadena, no una información que daba el Ministerio del Interior ni nada. Entonces ahí se torcieron muchas cosas y se rompieron muchos consensos y muchas cosas, ¿no? A partir de ahí hubo una lucha, hubo comités de redactores que analizaban la programación y se denunciaban todas las manipulaciones y tergiversaciones que se hacían. Toda la plantilla estaba muy implicada, se acompañó de una lucha por los derechos laborales también, que fue muy importante y que se consiguieron muchos avances, y bueno, la represión fue aumentando, tuvimos distintos expedientes disciplinarios, curiosamente todos cayeron en CGT, en la lucha estábamos comisiones UGT y CGT, pero la represión siempre fue para los mismos. Y desgraciadamente en el 13 de enero de 2013 hicieron un ERE que despidieron a 2/3 de la plantilla. Montaron una redacción paralela con familiares y cargos del PP que se quedó, y externalizaron todos los servicios. Y bueno, ahora en este momento lo que pasó es que después del ERE los delegados y las madres y padres pudimos volver, y desde dentro conseguimos, en una ventana de oportunidad que hubo un momento muy concreto con el gobierno de PP y Ciudadanos, conseguimos recuperar, aparte de la plantilla, unos 200 trabajadores de los que habían sido despedidos del ERE. Sí que fue una cosa muy importante porque teníamos, imagínate, volver a tu televisión y no poder trabajar con la plantilla, con tus compañeros, pero era una situación insostenible y querían volver a producir, y bueno, recuperamos esa parte de la plantilla, y ahora estamos en un momento pues muy similar al que estaba contando Raquel, ¿no? Pues estamos con una manipulación galopante, con tertulianos que insultan a parte de la población, con un descaro tremendo, con una plantilla que es informativos o opinión, mejor habría que decir, durante toda la jornada. Cuando te dicen que van a hacer un programa nuevo y dicen: vamos a hablar de cosas de cultura tal, no sé qué, y luego de repente otra vez es más política y política y política todo el día para lanzar el mismo mensaje, el argumentario de ese día del PP, desde el punto de la mañana a las 7 de la mañana que empezamos la emisión hasta las 12 de la noche. Una tal Ayuso que hay en Madrid, ¿no? Esa es la Qué jefa. importante que lo cuentes, y qué importante ese recorrido, ¿no? O sea, que la gente que nos esté viendo sepa ese recorrido de las teles públicas. Querido Maillo, ¿te suena todo esto? Sí, bueno. ¿Y qué tal Canal Sur? Bueno, no hemos tenido un ERE tan salvaje, con despidos como Telemadrid, muy parecida, el origen muy parecido a todas, y sobre todo a la gallega, porque la ley es del 87, 1987, la radio empezó en el 88 y la tele en el 89, y pasaba en Andalucía pues igual que casi todo. De hecho, allí hay colonias de mucha gente que vino de fuera, porque allí había poca gente que hiciera televisión, ¿no? Entonces eso también es bonito, porque hay gente, compañeros de muchos sitios que han hecho su vida profesional y su vida personal allí. La tele empezó con entusiasmo. Yo llegué 3 años después, yo entré con 22 años, muy joven, estuve luego otro tiempo fuera, pero la conozco muy bien desde el origen. Había cierto entusiasmo. Enseguida se dieron cuenta de lo que tenían, del pastelazo que tenían, y entonces empezó la política de extraer dinero público a manos llenas, ¿sabe? Externalizando servicios que era de una manera grotesca, ¿no? Por poner un ejemplo, para que los espectadores se hagan idea con números. En aquellos momentos, o un poco después, una DSNG, que es la furgoneta que conecta la señal con el satélite, costaba como 200.000 euros, y la tele se gastaba solo en un programa 700.000 al año. Wow. Y le decíamos desde CGT: oye, que no salen las cuentas, comprad una DSNG. ¿Sabes? No, es que también va incluido el satélite, no, tal. Oye, que no salen las cuentas, y eso solo para un programa, ¿no? Era extraer dinero público a manos llenas. Lo que nos decía, CGT ahora vende camiones, lo que nos decían con todo el descaro. Era la época de las patas negras, de las productoras patas negras, que eran de amigos, programas que aportaban a la cadena 0,01 de audiencia y que costaban 100.000 euros, ¿sabes?, al mes, ¿sabes? El programa de promoción por la noche era una auténtica vergüenza. Y, por supuesto, la propaganda política. Yeah. Todo, ¿sabes?, connivencia absoluta con el desarrollo de la Junta de Andalucía, muy en paralelo. Luego, es verdad que hubo un momento de madurez
en el que ya se podía pelear los contenidos, después de la crisis, por supuesto, se acabó todo, ya no había dinero, pero sí hubo un momento de madurez porque ya éramos todos mucho más mayores, más maduros, y ya como que la Junta estaba mucho más asentada y había un momento en que se podía hacer periodismo. Por supuesto, los editores, coeditores, jefes de sesión y todo el que hacía seguía al presidente, eran periodistas elegidos a dedo, pero el resto de periodistas podíamos sacar y defender nuestra información, y había debate y te peleabas y al final pues la sacabas, ¿no? Aunque no estuvieras en la primera línea. Y ahora pues ya se ha pervertido absolutamente todo. Después del PSOE ya dejó de interesarse por la tele porque veía que era más fácil darle dinero a otros medios o darle la noticia a la SER, y costaba menos y tenía menos convenios y tal. Y luego ya con el vuelco de las elecciones, con la llegada del PP al de esto, pues 30 años escuchando al PP diciendo que es que era un nido de manipulación y de robo y de tal, y ahora manipulan ellos. Y ahora manipulan el doble, mucho más burdo, ¿sabes? Y siguen extrayendo dinero público, claro. O sea Vaya que... tela andaluz, madre mía. Aritz, ¿qué tal ahí en Euskal Herria? Los madrileños siempre pensamos que todo bien allí. Sí. Normalmente se ve, ¿no?, el oasis vasco, ¿no?, que se le llama, paraíso, ¿no?, el paraíso vasco, ¿no? Sí. Bueno, los que lo conocemos sabemos que no es tan oasis ni tan bonito como lo pintan. Nosotros fuimos la segunda televisión pública, después de Televisión Española, y la primera autonómica, ¿no?, si así se quiere considerar. A nosotros nos gusta decir que somos una televisión nacional, entendiéndose nación, ¿no?, como aquel conjunto articulado por una lengua, ¿no? Nosotros, la comunidad vasca, que forma Euskal Herria, ¿no? Así se ha visto y así se ha concebido, pero bueno, muchas veces se ha visto también, por esto que te digo, como bueno, una especie de contracultura, ¿no?, o contrainformación respecto a lo que se decía en los medios estatales, sobre todo pues, en las épocas más duras de, recuerdo, el CCOO de Urdaci, ¿no? Entonces se veía desde Euskal Herria, bueno, pues la gente sintonizaba con EITB, pues bueno, buscando la otra versión al relato, ¿no? La realidad es muy distinta. La realidad, al final, la mayoría de los directores generales han venido del PNV o han ido al PNV directamente. Podríamos citar nombres, luego igual entraremos en debate y Cita, nos encanta los el hablaremos, chisme. ¿no? Pues Andoni Ortúzar, ¿no?, presidente del Partido Nacionalista Vasco, pues fue director de ITV, ¿no?, y el que, bueno, pues también metió cosas como falsos autónomos, cesión ilegal, o sea, trabajadores que estaban en cesión ilegal, etcétera, ¿no? Al final hemos hablado del oasis, ¿no? Pero muchas veces el oasis vasco, ¿no?, pero muchas veces ha sido el oasis del PNV, ¿no?, el oasis vasco del PNV. Como en todas las ocasiones. Entonces, siempre ha sido la predominancia y la hegemonía impuesta por el Partido Nacionalista Vasco, en este caso, ha sido palpable y así lo siente gran parte de la ciudadanía vasca. Es cierto que es un medio ilusionante porque al final la pervivencia del euskera prácticamente somos el mainstream, ¿no? Depende de nosotros, sino ¿quién lo va a defender? ¿Lo va a defender Netflix? Es decir, ¿lo vamos a dejar en otros medios? No, al final EITB es la tele y el medio nacional, ¿no? El medio euskaldun. Sí, el medio euskaldun. Y el instrumento, básicamente, para la pervivencia de la lengua, digamos, en cuanto a los medios. Qué importante eso, Laura. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tal en tu radio-televisión? Bueno, pues yo, somos, de todos los que estamos aquí, somos la televisión más joven. Ajá. Se podría decir que es de la última hornada, creo que fue la última que nació con gestión pública. Ajá. Las que vinieron después ya tenían una gestión, titularidad pública con gestión privada. Yo creo que aprendieron nuestros directivos mucho de las otras televisiones autonómicas y ya nos aplicaron ciertos coeficientes reductores, como digo yo. Nacimos en el 2001 con José Bono, que quería una tele pequeñita porque, claro, es que Telemadrid era una barbaridad y
la valenciana también, entonces quería algo chiquitito para que tampoco la oposición le diera mucha guerra y tal. Luego, bueno, se fue a Defensa y duró poco, luego estuvo José María Barreda, que fue una línea muy continuista, siempre ha sido una televisión del PSOE, salvo los 4 años de Cospedal, que han sido los peores con diferencia, pero el que fuera una televisión del PSOE tampoco significaba que fuera todo maravilloso. Sí, ya. O sea. Entonces, nunca ha habido una sensación de gran manipulación, porque allí siempre han tenido un trazo muy fino y han sido muy sutiles. Y luego la redacción siempre ha sido muy afín, en general. Entonces, no ha habido mucha polémica por temas de manipulación. Nuestra polémica siempre ha sido mucho por temas laborales, porque ya íbamos muy por detrás con respecto al resto de las televisiones públicas, incluso de las privadas. O sea, parecía una tele local en condiciones laborales. He mencionado los años de Cospedal, que fueron los peores, fueron horribles, con unos recortes impresionantes, unos años, ahí sí que había una manipulación brutal, y no es que sea la ley del embudo de tú manipulas más, yo manipulo, o sea, no, es que el ambiente era súper tóxico, había una represión impresionante, nos plantearon un ERE sobre la mesa a cambio de un tercer convenio que recortaba en derechos y en capacidad económica una brutalidad que todavía a día de hoy, con 11 años de PAGE, no hemos recuperado. En este convenio estamos intentando recuperar niveles salariales de 2008, de antes de que llegara Cospedal, porque el PSOE mucho lerele, pero luego poco larala. Se ha beneficiado de todos esos recortes, se han ahorrado un mogollón de pasta. Siempre ha habido muchísima externalización en todas las etapas. Tengo que decir que en la época Villa, que es que hay que mencionarle, pero es como nombrar un elefante en la habitación, en la época Villa se apostó mucho por la producción propia, porque yo creo que lo que querían era que hiciéramos mucho. Entonces nos tenían, es que no parábamos ni un minuto, y es verdad que en esa época hacíamos muchísima producción propia, hacíamos cosas muy absurdas, pero lo hacíamos nosotros. Y luego la directora siempre ha dicho que es que había que dar trabajo a las productoras de la región. Que luego la región no tiene productoras con una capacidad importante para llevar a cabo ciertos proyectos, y lo terminan haciendo productoras de Andalucía mayormente. Habría que mirar el histórico del currículum de la señora directora, de dónde viene, y a veces productoras de Madrid, porque las productoras de Castilla-La Mancha, incluso agrupándose, no pueden abarcar, no hay tejido empresarial para ciertos proyectos. Se está externalizando temas estructurales, o sea, por ejemplo, toda la redacción de deportes de las delegaciones es externa. ¿Cómo puede ser? Y luego muchos programas con una producción mixta, que la venden como producción propia, pero es maquillaje. Ahora estamos yendo a negro, y nos recuerdan que es que ellos no son como en la época de Nacho Villa, es que nos estás comparando con los del PP. Con lo cual, esto parece como un ciclo, un bucle, que no termina, más que un bucle, como una espiral, porque no son iguales, pero... Bipartidismo en televisión. Sí. Creo que es lo que estás un poco describiendo, sí. ¿no? Empezamos con una plantilla muy joven, y yo creo que eso les sirvió para utilizarnos mucho, porque éramos un poquito inexpertos, entonces nos ha costado mucho movilizarnos también. Siempre hemos tenido un perfil muy o sea, un sindicalismo incluso muy suave, no cuesta mucho movilizar a la gente. En la época de Cospedal sí que nos movimos mucho porque era muy tóxico todo, y ahora estamos otra vez intentando a ver si conseguimos un estatuto de redacción, un consejo de informativos, y a ver si recuperamos un poquito el nivel salarial. Igual con eso de que dicen que son de izquierdas lo del PSOE nos relajamos un poco, ¿no? Claro. Jorge, cuéntanos tú. Nosotros somos la televisión has más... dicho,
Sí, es que han ido contando parte de la historia de cómo hemos ido todos evolucionando. Bueno, nosotros comenzamos en el 56, como habéis dicho en el reportaje, somos los más antiguos, comenzamos en plena dictadura y claro, teníamos el 100% de audiencia, porque no había ninguna otra. No había otra. Efectivamente. Y luego después sí que fueron surgiendo otras, a partir del 75, la democracia, y así fueron surgiendo otras televisiones y entonces esta gente, yo creo que a partir de que existieron sobre todo las privadas más que las autonómicas, daban un modelo de televisión que yo creo que es al que pienso que muchos directivos de la corporación quieren parecerse, al modelo de las televisiones privadas. Y nosotros precisamente, desde que ya hay televisiones privadas, tenemos que servir, yo creo que para dar otro modelo de televisión, un modelo de televisión de servicio público. Y aquí nuestros dueños, nuestros titulares, confunden, dicen, no se puede tener televisión pública sin público. Vale, sí, pero estás confundiendo dos cosas. La semántica, una cosa es el público respecto a audiencia, que es un significado, y otra cosa es el público respecto a la titularidad de quién es el medio. Ajá. Y precisamente nosotros tenemos que hacer algo distinto. Eso es una de las cuestiones. Entonces nosotros, como tenemos, por decirlo así, tanta historia, nosotros hace 40 años no teníamos programas externalizados. O sea, programas como La Clave o La Bola de Cristal eran producción propia. Pero a raíz de... Claro, era buenísimo. Pero a partir de los años 90, los 2000, alguien empezó a ver ahí un nicho de negocio y entonces empezaron a hacer programas que no los hacíamos nosotros, que es las mismas productoras que a lo mejor están dando servicio para Antena 3 son las que hacen programas para nosotros y no hay distingo en el producto. Oh, eso creo que mucha gente no lo sabe, ¿no? Sí, entonces esta es una de las cuestiones. Entonces nosotros siempre hemos pensado que la mejor forma de que los programas, porque han pasado muchos gobiernos autonómicos en distintas televisiones, como ha dicho la compañera, y nosotros es lo que hemos vivido. Un Cánovas se gasta Cánovas. Da igual que estuviera el PP, que estuviera el PSOE, que siempre ha ocurrido lo mismo. Y yo creo que la mejor forma de que no sea ni del PP ni del PSOE es que los productos los hagamos la propia plantilla. Que no seremos ni verdes, ni azules, ni colorados. Seremos los que hemos sacado una posición y lo sabrá de todo. No será ahora es la productora de uno y ahora es la de otro. Es que yo estoy viendo otras cadenas que están de manos de otras administraciones y estoy viendo las productoras que van a llegar dentro de 10 minutos. Ya. Porque ahora son unas y luego serán otras. Ya. Y eso es, yo creo que cosas que ya también comentaremos, supongo, después, pero sí. Es un mal endémico. Ha habido intentos a veces de sanear la situación, buenas intenciones, el cielo está empedrado de ellas, como por ejemplo cuando se hizo la última mandato marco, que se estableció que hubiera consejos de informativos, este tipo de organismos o de órganos que fueran algo más garantes, pero da igual, si no les das poder ejecutivo, no sirven de nada. O sea que intento de que también la presidencia fuera por mérito y capacidad, que hubiera un concurso público, que enseguida no les interesó, cuando no lo podían controlar no les interesó, y estamos como siempre. O sea, os habéis sentido bastante reflejados, veo yo, en esta primera rondita. Yo quería preguntaros desde dentro, la sensación que tenéis es de un proyecto de servicio público, un poco como decía Aritz, con esa ilusión de la lengua y en otro momento del servicio público, o con un futuro o de una institución constantemente amenazada y cuestionada. José. Hombre, yo creo que las televisiones, las radiotelevisiones públicas tienen, como ha dicho antes Chris, tienen una función y una justificación muy clara, más allá del idioma o de una cultura propia, que es el caso de Euskadi, o puede ser Cataluña, Galicia. También aquí en Madrid hace falta un medio de proximidad que se preocupe de las preocupaciones de los ciudadanos del día a día. Por ejemplo, nosotros tenemos el Buenos Días, ¿no? Pues un programa matinal con el tráfico, con las cosas. Bueno, pues hay hueco para esas televisiones. Lo que pasa es que, claro, y yo creo que la televisión pública y libre e independiente es posible, pero claro, los espectadores no la ven, no la catan, porque por lo menos en Madrid pues nuestra televisión es de todo menos libre o independiente, ¿no? Entonces nos movemos en esta... Bueno, yo creo que se ha visto aquí un ambiente un poco depresivo en el que nos encontramos, porque realmente luchamos por una televisión, por un servicio público hacia los ciudadanos, pero vemos que es muy difícil porque las mayorías políticas son contundentes y no dejan espacio para nada. Es decir, ya el Partido Popular, por lo menos, en todas partes, pero en Madrid
sabemos que a la mayor se ha quitado la careta, no tiene ningún tipo de complejos y utiliza Telemadrid como altavoz de la portavocía de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Un presentador famoso de la cadena decía una vez que a él nunca le habían dicho lo que tenía que decir en Telemadrid. Y decíamos, no, si tú te lo traes aprendido de casa, no hace falta que nadie te diga nada, ya sabes tú lo que tienes que decir, que era mentira, porque todos los días le llega el argumentario del Partido Popular y le dicen lo que va a publicar El Mundo, lo que va a publicar The Objective y lo que va a publicar todos, y saben perfectamente qué temas tienen que tratar, cómo los tienen que tratar. O sea, pensar otra cosa sería muy ingenuo, ¿no? Entonces, yo creo que los medios públicos están cuestionados porque realmente la ciudadanía no ve que ese servicio público llegue. Yo creo que la española, como tiene más presupuesto, tiene más cosas y tiene dos cadenas que tienen también más margen, y hay otras que, como ETV o TV3, que tienen también más hueco, tienen para hacer cosas distintas, pero así en lo general, en lo mollar, en lo que es la información política y social, estamos muy controlados, y eso hace que el servicio público no sea de calidad. Pocas veces se dice esto en una tele, bueno, yo o en creo un medio. Que no mucho. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Veis, tenéis esta sensación de proyecto de servicio público con futuro? Yo sí, porque y todos aquí la tenemos, pero porque hay que recordar que nuestras televisiones autonómicas y radios no fueron un capricho de un gobierno de turno, fueron todas creadas por los parlamentos autonómicos, donde reside la soberanía popular de nuestros territorios, y esos parlamentos dijeron, necesitamos una radiotelevisión pública y vamos a crearla por ley. Tenemos una ley que dice que la televisión pública y la radio de Galicia se crea por esto, para todo esto. Y todo eso es fantástico, lo que dice, los principios inspiradores y las razones fundacionales de las teles. Lo que pasa es que se lo están pasando por el forro, lo están incumpliendo, está todo escrito. Vamos al juzgado y denunciamos, oye, que no hay pluralidad, oye, que no hay un respeto por la cobertura, el deber de cobertura de todo el territorio, de todos nuestros territorios. Se está incumpliendo la ley constantemente, pero allí dice que somos un servicio público, porque así lo mandataron los parlamentos autonómicos, y eso no lo podemos poner en cuestión, ¿no? Lo que tenemos que poner en cuestión es quién está haciendo un uso espurio, quién se está saltando esa ley, porque yo mañana llego 10 minutos tarde al trabajo y tengo un expediente disciplinario abierto, ¿no? Una instrucción para investigar por qué llegué 10 minutos tarde. Ellos, los sucesivos gobiernos, se están saltando las leyes de las que regulan nuestras empresas públicas y no pasa nada, ¿no? Que somos un servicio público, lo que pasa es que estamos cautivos, tienen las radiotelevisiones públicas secuestradas. Esto es así. Qué importante, ¿no? Sí, bueno, está claro, sobre el papel es un instrumento absolutamente necesario, porque además en esta diversidad del Estado español, de los pueblos en Andalucía, por ejemplo, Canal Sur ha hecho muchísimas cosas por Andalucía y por la población, porque date cuenta que el Barcelona y el Madrid, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Sí salían en los informativos de televisión española, pero el Cádiz no, que ha estado toda su vida en segunda B. Entonces, cuando llegó Canal Sur, Cádiz. Una tontería, pero ya se le daba información, ¿no? Luego, los carnavales de Cádiz no eran nada hasta que no llegó Canal Sur. Hoy día es básicamente una empresa que se conoce en todo el mundo. Antes, bueno, te digo eso como la romería de la Virgen de la Cabeza de Jaén, o yo qué sé, mil cosas, que ha ayudado mucho a vertebrar el territorio, y luego es fundamental, es un derecho público fundamental para el sostenimiento de la democracia. O sea, otra cosa es el uso perverso que hacen los políticos del gobierno que sea. Y Cris ha dicho una cosa muy interesante, porque no estamos muy alejados de la audiencia de las privadas, pero ojo, no con las mismas reglas del juego, con otras reglas muy distintas, ¿eh? Ellos con mucho más dinero y sin ningún compromiso de servicio público, ni de respeto, ni código deontológico, ni nada, porque yo que he estado mucho tiempo en la calle, cuando íbamos a cubrir una información, siempre que había sangre, violación, morbo, aparecían las privadas, aunque fuera en el último pueblo remoto de la sierra de no sé dónde. Ahí estaba Telecinco y Antena 3, ¿sabes? Y posteriormente La Sexta. Ahora, cuando había un consultorio en la sierra norte de Sevilla a tomar por saco,
con los médicos criticando o reivindicando más personal o una agresión. Ahí no iba ni el dato, ¿sabes? Ahí nada más iba Canal Sur. Y eso vale dinero. Pero la gente, es que es lo que hablamos, que falta pensamiento crítico, nos falta alguien que explique por qué es necesaria una televisión pública. Y luego falta acción sindical y lucha sindical para decirle a estos señores que ya tienen bastante, que la política es muy importante, que se dediquen a la política, ¿sabes? Y que no ingieran, que saquen sus sucias manos de todo lo público, porque no en las televisiones, los hospitales, la educación, las universidades, están en todo, son el puñetero cáncer, tío. Dedicaros a lo vuestro, joder. Que bien ha dicho, ¿no? Maillo, muy bien, Maillo, me ha ¿Me gustado puedo ir? mucho. ¿Me puedo ir? Muy bien. Sí. ¿Qué decís? ¿Cómo No, veis? Abundando en su línea, claro, yo no entiendo por qué la ciudadanía ve lo importante que es que haya vivienda pública, que haya educación pública, que haya sanidad pública, y sin embargo le parece perfectamente normal que la televisión pública esté concertada, porque no la hace la televisión pública, la hacen las productoras. Y además estamos en un marco desregulatorio, ¿vale?, que les viene muy bien a los que están, pero igual no les viene, pero igual cuando, como decía un compañero de la televisión canaria, que igual cuando al dragón le pague otro, te va a escupir fuego a ti. Ya, total. Y la mejor forma, efectivamente, de hacer una programación objetiva es que la hagamos nosotros mismos, los propios profesionales. Sí. Scolding, ¿qué dices tú? Al final somos medios, los medios públicos son necesarios, simplemente para cubrir aquello que la iniciativa privada ni siquiera le interesa cubrir. Es decir, a Mediaset, A3 Media, le importa a 3 lo que pase en un punto concreto de no sé qué comunidad autónoma. Se la suda, básicamente, ¿no? Ellos buscan el gran titular, la gran audiencia. Es decir, nosotros tenemos que jugar a ese juego. Entonces, como medios públicos, lo que nosotros tenemos que fomentar es que aquello que, digamos, sea veraz, sea independiente y que haya y fomentar una especie de espíritu crítico y formar, digamos, a la audiencia, ¿no? Por ejemplo, antes comentábamos los compañeros que, por ejemplo, en las teles públicas faltan programas de consumo. O sea, faltan programas que le den una utilidad pública al medio, ¿no? ¿Eso quiere decir que hay que competir, que no hay que competir con las audiencias, con las privadas? No, no quiere decir eso. Es decir, sino tú juegas, ellos juegan con otras reglas y tú tienes una naturaleza propia. Y eso es un poco la línea que debiéramos seguir. Y luego hay otra cosa, es decir, vivimos en una era de mucha información, pero mucha desinformación. Es decir, muchas veces también cuando vamos a un restaurante, comemos un pincho de tortilla o un plato y nos sienta mal, pues podemos denunciar al restaurante porque no ha seguido los parámetros de sanidad correspondientes, ¿no? Entonces, pero como ciudadanos, ¿por qué no exigimos eso? Es decir, ¿por qué no exigimos que la información que estamos recibiendo sea veraz? Porque las privadas no lo hacen. O sea, es decir, dependen de otros intereses. Nosotros, por lo menos, nos quitamos la careta y decimos, oye, estamos siendo manipulados. El partido dominante te está queriendo vender esta Biblia o esta moto. Las privadas no lo hacen. ¿Porque son más independientes? No, porque no pueden. Ya. Y hablaremos también de los problemas de la externalización o la situación de las productoras en general, ¿no? Vamos a hablar de todo eso y antes de ir contigo, Laura, vamos a irnos a la calle, porque a mí me han convencido de que la tele pública tiene que tener una gestión pública, pero a ver qué dice la gente en la calle. Hola liantes, hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre nuestro rollito, la tele, así que veamos qué opina la gente. ¿Usted ve la televisión? Sí. Sí. Bueno, yo poquito. Yo sí, bastante. Pocas veces ya. Sí, suelo verla bastante. La verdad que muy poquito. A veces. No, a ratos. No mucho. ¿Y cuál es su canal favorito? No veo la televisión, veo más aplicaciones que otra cosa, ¿no? ¿Televisión en antena no? No. ¿Ni para las noticias ni nada? Poca cosa, eso más en el móvil. Me gusta ahí que Casilla en la 4, La Voz en Antena 3. Yo creo que ponemos la 1 o la 3. ¿Menos Telecinco? Y yo Antena 3 me gusta. Ando más por las plataformas viendo series y películas. TV2, TV3, vale, TV3. Antena 3 y algo de telediarios de la 1 y de la 5. Únicamente cuando la pongo la 1. Sobre todo me gusta por la noche Telemadrid. No. ¿No les gusta Telemadrid? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Un 1
1% está haciendo de audiencia por las mentiras que cuentan. Canal Sur, sobre todo. Mi canal favorito es Telecinco. La 4. ¿Y qué opinión tiene sobre RTV? Bien, correcta. ¿Piensa que es un servicio necesario? Sí. Es un canal yo creo que imprescindible, a lo mejor también para la mayoría de la población. Hombre, yo creo que para informar sí que es necesario. Para nosotros quizás no, pero para otras personas más mayores sí. No habla para todos, habla solo para según quién. Yo puedo prescindir de la televisión sin problema. Yo lo único que me quejo es eso, que se ha llevado toda la basura de Telecinco, está en la 1, y me niego totalmente a verlas. Sí que es un servicio necesario porque bueno, informa de muchas cosas que debemos saber. La televisión de los españoles me parece, yo es la que más veo, desde luego. ¿Pensáis que es algo necesario? Sí, claro. Tiene unas charlas extraordinarias y informa mucho al personal. ¿Piensa que la televisión pública es necesaria? Por supuesto que sí, porque privada sería otro problema añadido a los que ya tenemos, que no son pocos. ¿Y qué opinión tienen sobre su televisión autonómica? Es TV3, somos de Barcelona. Yo creo que hacen un buen trabajo en cuanto a información, pero bueno, igual que todas las televisiones, pues son partidistas. Nosotros en Asturias sí vemos. ¿Estás contenta con el servicio que presta? Normal, cada uno en este tipo de medios pues informa acerca de lo que interesa un poco. Bien, porque bueno, por ejemplo, mis padres, mis abuelos sí que ven esa televisión y es la que más ven constantemente, además. Está muy bien, porque te informan de lo que es las islas, digamos, lo nuestra. Muy contentas. Pues sinceramente no la veo nada. Nada de nada. Yo soy de Granada. ¿Y qué opina sobre su televisión autonómica? Uy, es que no la veo. De Madrid. Madrileñas castizas. ¿Y qué opinan de Telemadrid? Es una mierda. Una mierda total. La verdad que está muy bien porque te enteras de todo lo que pasa en tu comunidad autónoma y que sobre todo ahora por lo de la lluvia y tal. Nosotros somos de Lanzarote, de las Islas Canarias, y súper encantados. Es interesante saber las noticias generales, pero sí es verdad que cuando uno ve lo más cercano, pues es como que le interesa un poquito más incluso. ¿Y piensa usted que las televisiones públicas manipulan la información a favor del gobierno que esté en ese momento dirigiendo? Sí, 100%. ¿Por qué? El gobierno siempre está controlando, ya que es su canal. Prefieren que favorezca al gobierno para luego los votos y tal. No creo. No lo sé, pero seguramente. Al final siempre interesa exponer ciertas cosas sobre otras. Sí. ¿Por qué? Según qué canal informan del PP, por ejemplo, o del VOT, lo que sea, cosas que no son verdad. Pues habrá algunas que sí, porque dan noticias que son muy falsas. Lo que hacen es demostrar las cosas con papeles, con evidencias. En todos los programas hay derecha e izquierda y rebaten entre ellos. Yo no creo que favorezca mucho al gobierno, porque si no, no se hubiera traído toda la mierda de Telecinco. Yo pienso que sí, que muchas sí. Tiran más a proteger al gobierno que básicamente los tienen en nómina. Por desgracia sí, no existe el objetivismo en el periodismo, es una utopía. ¿Y piensa usted que las televisiones privadas manipulan la información? No, tampoco. Menos. ¿Por qué? Me da la sensación de que es más real la información que dan. Los privados también, sí. Porque también tienen inversores que piensan ciertas opiniones. Algunos periódicos van más a favor de cierto partido, otros de otro, por simplemente los inversores que tienen. Hombre, ¿qué me hablas de Lana Rosa? Lana corrupta. Que hable de su marido en vez de hablar de Pedro Sánchez. Y que hable de Montoro, que no se toca. Totalmente. Porque dependen de grandes multinacionales o... Entonces, si tendría que preferir la pública o la pública siempre. Pues bueno, liantes, hasta aquí las respuestas. A mí solo me queda añadir que viva Rojo y Negro TV. Nos vemos el programa que viene. Chao. Ole nuestra Cristina Moyano, la amamos para siempre. Bueno, me ha encantado esa mujer, hablando de Ana Rosa, yo que soy la Ana Rosa gitana de Rojo y Negro TV. ¿Qué te ha parecido, Laura? ¿Cómo ves a la gente en la calle? Muy bien, me gusta que tengan este espíritu crítico, está bien, el espíritu crítico también aporta, no ser unos meros borregos. Ya, totalmente de acuerdo. Aparte de que hay algo que no han dicho y que yo sí que quiero recalcar, a lo mejor es que no ha salido nadie de Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha es una región que está es la parte mucho de la España vaciada y que llegue a los pueblos y que a veces dé cobertura de sitios en los que viven 20 personas, es que eso jamás habría salido, a no ser que hubiera sido pues, un asesino múltiple o alguna cosa muy... que en Castilla-La Mancha hay muy pocos, la verdad. Bueno, darles oportunidad. Vale. Pero que me refiero que si no salen, entonces son necesarias no solo tampoco por la información, que sí, sino también por dar visibilidad,
por vertebrar el territorio. Están todas las leyes de creación de los entes públicos. Vertebrar el territorio. Es que si no, ¿quién va a dar cobertura a un pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara? Totalmente de acuerdo, muy importante ese apunte de Laura. Quería preguntaros algo que ha traído antes Aritz y creo que es muy importante, y es qué significa la externalización para, que además es un problema muy común en todas vuestras radiotelevisiones. ¿Qué supone para las plantillas y también para la calidad del servicio público? ¿Quién se quiere pedir esta pregunta? Bueno. Vale, dale. Ya que me Perdón, todo el mundo, pues venga, hablar, si levantan la mano, venga. Muchas veces se dice, ¿no? Muchas veces cuando se han creado los medios públicos se dice, ¿no?, que tienen que cuidar de la producción audiovisual de aquel territorio donde se asienta, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se dice, no, hay que cuidar de la producción audiovisual vasca en este caso, es que no se está cuidando de la producción audiovisual vasca. Lo que se está cuidando es lo que están siendo las productoras son meras ETTs al servicio del patrón, digamos. Es decir, es para camuflar. Nosotros entramos por igualdad, mérito y capacidad a nuestros medios, ¿no? Pero por una productora tú fichas a lo que sea y por ahí te entra todo. Estamos viendo el caso de Televisión Española, ¿no? Sí. Con sueldos además totalmente opacos y además cosas que no están en la ley de contratación pública, porque en la ley de contratación pública te dice que los contenidos destinados a la radiodifusión televisiva no entran en la ley de contratación pública. Entonces, al no entrar en la ley de contratación pública, es totalmente opaco. Mira, es que esto es una cosa curiosa. Tú para comprar una caja de gomas para Telemadrid, para cualquier, tienes que pedir 3 presupuestos. Bueno, hasta luego. Para cualquier cosa. Y el más 3 bajo. Presupuestos. Dice, oye, necesito una goma, se han acabado, vendrán dentro de 20 días porque necesito hacer un pliego, poner 3 ofertas, no sé qué. Ahora, para contratar a un periodista estrella o un programa o una productora, llega no es necesario. Y tira. Lo que decía el compañero, efectivamente, entiendes que haya cosas que estén fuera del marco regulatorio de la contratación pública, pues cuestiones de defensa, cuestiones de seguridad, se entiende, pero la primera excepción, la primera de todas del artículo 19 es los productos audiovisuales. Ya. Vale, y además hay 2 cosas que yo también quería remarcar, y esto además lo puede comparar incluso muy bien la gente de la derecha, ¿vale? Lo primero, se está diciendo, algún productor ejecutivo dice, no hombre, compañero, no olvides el papel que tenemos como dinamizadores del sector audiovisual. Bueno, estamos dinamizando el sector audiovisual, ni siquiera el patrio, que es lo que dirían algunos, el extranjero, por decirlo así, porque, por ejemplo, una productora que nosotros gastamos muchísimo dinero, que es San Ibérica, pertenece a Banijay, que tiene sede social en Francia. Todas las productoras de MediaPro, el capital es chino, es Southwind. Entonces, no es que estés fomentando la producción de productoras pequeñitas, autónomas, independientes de tu comunidad, de tu región, que se podría hablar. Pero es que ni siquiera es el caso, eso por un lado. Y por otro lado, a nivel del dinero que se gasta el contribuyente, es que es más barato que hagamos la producción propia. ¿Por qué? Porque las empresas no son ONGs, tienen siempre unos márgenes empresariales, que en lo audiovisual no sé cuándo andará, pero ponte que ande un 10%. Pues si algo se hace internamente es que sale un 31% más barato, porque no tienes que pagar ni ese 10% del margen empresarial, ni ese 21% que pagaste en de IVA. O sea, que hacerlo dentro no solo es más objetivo, no solo tienes a la gente trabajando, sino que es que además es más barato para el contribuyente. Esas cosas no se ponen encima de la mesa en ningún momento. Y les da un poco igual, ¿no? Hombre, les da un poco igual. ¿Creéis que es posible frenar esto y creéis que vais a salir de aquí con una coordinación conjunta entre televisiones para frenarlo? Estaría bien. Sí, o sea, yo creo que, no por llevar la contraria, que hay consenso, ¿no?, en que todo lo esencial lo tenemos que hacer nosotros, los trabajadores públicos, ¿no? Porque el resto van a escribir al dictado, van a hacer el producto que le pida pues la patronal, y como estamos intervenidos por los gobiernos, y no somos nosotros los que decidimos los contenidos, que son los gobiernos, los contenidos que les interesan, pero también es cierto que podemos convivir. Todos tenemos en nuestras leyes reguladoras un mandato, que es ser motor de la industria audiovisual de nuestros territorios. Y en Galicia estamos muy orgullosos, lo estáis viendo, la eclosión del cine galego. Tenemos una cantidad de realizadores y de realizadoras con talento que estamos en los Oscars, ¿no? Y todos los anteriores, ¿no? Las series. O sea, podemos repartir dinero público para promocionar ese tipo de grandes producciones
que si no, no salen adelante, pero lo que no podemos externalizar son los servicios informativos o el entretenimiento, que ahora se disfraza todo con... Esto es un magazine donde hablan un poquito de todo. No, están vehiculando, como decía el compañero de Telemadrid, están vehiculando ya la ideología política que les interesa en esos contenedores, en esos magazines. Entonces, eso no puede ser externalizado porque no tiene justificación, ni es más barato, y estamos nosotros parados en los pasillos para repartirle también el dinero a sus amigos, ¿no? Una pregunta importante es sobre la manipulación, la cuestión de los bulos, de la desinformación. ¿Creéis que las radiotelevisiones públicas son un dique frente a todos esos bulos, desinformación, etcétera? ¿Quién se pide esto? Maillo estaba ahí. Bueno, la manipulación. Nosotros creo que se ha creado un departamento para combatir los bulos, pero el primer bulo está en el despacho de la directora de informativo. ¿Sabes? Ya no te hablaría de bulo, siempre ha habido connivencia con los gobiernos de turno y con elegir a los periodistas que sepa que no van a meter la pata o que no van a no van a comprometer al político de turno. Yeah. Vale, esa connivencia pestosa, pero que está, ¿no? Pero es que ahora no estamos en ese momento, ahora simplemente se está utilizando la antena pública de la Radiotelevisión de Andalucía para erosionar al gobierno central, ¿sabes? Punto pelota, la gente está más informada de lo que pasa en la Asamblea de Madrid y aquí en España en general que lo que pasa en los territorios. Clarito, ¿sabes? Maillo. Y se ha ido desarticulando algo que ha costado mucho tiempo, que es toda esa vertebración, esas desconexiones, que fue pionera, porque el territorio de Andalucía es muy grande. Nosotros hemos tenido hasta 11 centros, delegaciones. Nada más que el campo de Gibraltar, Cádiz teníamos 3, porque entre Algeciras y Cádiz y la Sierra eso es imposible, ¿sabes? Entonces, todo eso se está perdiendo, ¿sabes? Se está externalizando el servicio, abaratando, amortizando todas las plazas y entonces cada vez más complicado cumplir con nuestra encomienda legal y además, claro, se aprovechan de eso para externalizar aún más servicio. La manipulación, los bulos, un dique, no creo que sea un dique. Lo que sí sé es que hay muchos periodistas honestos que intentan hacer la información de la forma más honesta posible. Lo que pasa es que no llegan a mí, al público, que hace reflexiones muy interesantes. Me gustaría que llegaran a entender que no es que no queramos. Muchas veces se ha metido Telemadrid, vaya mierda de Telemadrid. No, vaya mierda de quién dirige a Telemadrid, porque hay muchos trabajadores de Telemadrid que dan el callo y que les gustaría dar el callo. Lo que pasa es que hay una serie de señores, hay un sistema que te manda a cubrir la calabaza esa gigante y el chipirón rojo, en lugar de mandarte a ti, ¿sabes?, a cubrir una información sensible, una información que puede ser de utilidad pública. ¿Por qué no se fían de ti? Hay una cosa que es importante, que lo habréis vivido en todas las televisiones, que son tipo noticias de catástrofes o de circunstancias extremas en vuestras comunidades, ¿no?, o en las nuestras. En ese momento, la población tira de las radiotelevisiones públicas, escucha Onda Madrid, escucha Canal Sur Radio o va a mirar la página web y las redes de nuestros medios. ¿Por qué? Porque confían en que la información que se les va a dar ahí es veraz. Como no es una información política, sino que es una información de un acontecimiento, y entonces ahí es cuando nuestras teles se salen y nuestras radios. Entonces, en ese terreno es donde se ve el potencial que tenemos como una fuente. O sea, es que la cabecera es muy importante. En un mundo de bulos, en el que cualquier persona se pone a decir lo que le sale por la boca, que si en la Dana, en el garaje, había no sé cuántos muertos y no sé qué, una cabecera de una televisión pública es efectivamente un dique de contención, porque es ahí donde se ve que esa información va a ser veraz. ¿Por qué? Porque esa gente se la está jugando, es gente del servicio público y va a decir, o va a intentar decir la mayor veracidad que pueda en cada noticia, ¿no? Quería preguntaros por los chismes, es decir, que nos contéis si habéis vivido en algún momento que os hayan marcado un tema o que se haya marcado un tema, y sobre todo lo que decía José antes del argumentario del PP por la mañana. No, una cosa que quería decir sobre todo antes es que hay que distinguir, yo creo, entre bulos, que es directamente invenciones, y entre otro tipo de manipulación. Evidentemente, una televisión pública no va a inventarse un bulo, no va a decir algo que sea incierto, pero sin embargo hay otras formas de controlar la información, es qué entra y qué no entra, cuánto tiempo le dedicas, qué tratamiento le das, el orden en el que lo pones. Ese tipo de cosas no llegan a ser bulos, no son invenciones, pero sí también influyen en el cómo das el discurso.
Pero nosotros sí podemos inventarnos bulos en Telemadrid. Bueno, decir, ya eso. allá hay barra libre. Claro. Coges una noticia de The Objective que sabes positivamente que es falsa en el momento en el que tú la vas a publicar en Telemadrid, porque algún compañero ha dicho, oye, eso ya ha salido desmentido. Yo no lo he visto. ¿no? El ejemplo de Wyoming, cuando hizo lo de tratar mal a una compañera para que les dieran, y al final se hizo noticia sabiendo que era mentira, ¿sabes? O sea, increíble. Entonces no nos contáis ningún chisme, ¿no? Sí, chisme de qué quieres No, saber. bueno, si hay, lo que sí. justamente sobre esto, ¿no? Sobre lo que decía José del argumentario que le llega a la directora de informativas del PP. Yo, por ejemplo, podría la gente interesada ¿En primera hacer el ejercicio, persona? ¿En primera hacer el persona? ejercicio, echarle un vistazo a las redes de Televisión de Galicia y echarle un vistazo a las redes del Partido Popular de Galicia. Es lo mismo. Cambia el micro, cambia el fondo, cambia tal. El argumentario es el mismo. La selección de los contenidos que salen en redes es que es clavado. ¿Cómo? No necesitamos saber a qué hora les llegó el correo electrónico. Oye, hoy interesa sacar esto. Es que lo estamos viendo delante de nuestra cara, ¿no? Ya, total. Sí. ¿Creéis que ha habido etapas decentes, digamos, momentos en el que recordéis que ha habido una gestión buena de las radiotelevisiones públicas, independiente, profesional? Que sí. He comentado antes que hubo un momento en televisión que después de... Nosotros hemos tenido presupuestos casi de 300 millones, en su momento 200 y pico largo. Después de la crisis que cayó todo y todo se paralizó además mucho, pero había gente muy comprometida y es verdad que hubo un momento, pese a que seguían eligiendo a dedo o los que la dirección de informativo consideraba que eran gente que no le iba a dar problemas a la hora de editar el informativo, porque al final quien edita el informativo es el que va a sacar o la que va a sacar la radiografía de lo que está ocurriendo. En media hora tienes que sacar una radiografía de lo que pasa en tu comunidad autónoma o en tu provincia, si es el informativo de la desconexión provincial. Y claro, según a quien ponga, te va a dar una imagen o te va a dar otra. O sea, de donde pongas el punto de vista, tú puedes poner el punto de vista en que todo va muy bien o puedes poner el punto de vista en que todo no va tan bien, ¿sabes? Entonces, ahí se eligen a las personas adecuadas, pero había cierta tendencia a hacer periodismo y si tú eras alguien reivindicativo y luchabas por tu información, al final te la publicaban, ¿no? Tenías que pelear, ¿eh? Y había gente que quizá tiraba la toalla porque no se veía con fuerza de pelear o no le salía o simplemente prefería estar más tranquilo. Pero si tú peleabas la información, si tú te peleabas con el editor o con la editora se peleaba con el director de informativo o la directora y al final tú sacabas la información. Te la sacaban y ya está. A lo mejor era una información que en cualquier otra televisión hubiera estado un mes con ella, ¿sabes? Pero tú te la sacabas, te callabas, tú la dabas, te ibas contento. Ha habido un momento de cierta madurez que se ha perdido totalmente ya, pero... Raquel me va a dar un ejemplo de buenas prácticas. No, claro, es que nosotros no tenemos alternancia, ¿no? En Galicia no apenas hubo alternancia política, pero creo que es de justicia y así lo vemos la mayoría de la plantilla. Hubo un bipartito del año 2005 al 2009, fue el único, el oasis galego, ¿no? No todo va a ser... Hombre, hubo un bipartito 2005-2009, PSOE, BNG... Paréntesis, pero no lo voy a comentar. Bloque nacionalista galego. Deja la galega, por favor. Fue un periodo muy ilusionante porque veníamos del periodo de Fraga y había grandes expectativas depositadas en ese cambio de gobierno. Cometieron errores garrafales que creo que, bueno, hoy en día se deben de estar todavía dando latigazos. El primero fue repartirse la tele para el PSOE y la radio para el BNG, como si eso pudiera llegar a buen puerto, ¿no? Continuó la manipulación informativa, un poquito con una intensidad más baja, pero la mejor programación de servicio público que hubo tanto en televisión como en radio, vamos, fue aquella etapa. Teníamos un programa sobre búsqueda de empleo, otro sobre músicas populares, otro en la radio galega Planeta Cine. O sea, fue un oasis que todavía ahora miramos, cuando hacíamos aquello, es que lo hacíamos todo nosotros, con mucho presupuesto, hubo un endeudamiento, se tiró de una pasta que a mí, claro, si no sé, de presupuesto. No sé, dicen los que saben que dejaron deuda, ¿no? Pero
pero bendita sea la deuda si es para hacer servicio público y para hacer Claro lo que sí. que tenemos que hacer. Una pregunta importante sería cómo os organizáis y qué apoyo hay en vuestras plantillas a la lucha contra esta manipulación partidista de la que habláis todos ahora mismo. ¿Quién se pide esta pregunta? Laura. Pues apoyo, nosotros tenemos bastante apoyo, sobre todo de la parte técnica. La redacción es un poquito más compleja. Aún así, también hay un poquito. El problema de la redacción aquí es que está, entre comillas, comprada y no quiero que resulte ofensivo. Todos tienen cargo, son cargos de confianza a dedo, entonces no ven que haya manipulación, no ven la necesidad de luchar por un estatuto de redacción, por un consejo de redacción, porque no ven que haya manipulación. Claro, es que con Villa estábamos peor, claro, pues es que aquello era un infierno. O sea, esos 4 años fueron infernales. Entonces, claro, sí, ¿dónde pones el listón? Si ponemos el listón tan bajo, pero aún así estamos empezando con los viernes a negro y se ve cierta ilusión porque como estamos sobre todo luchando por la externalización y por recuperar poder adquisitivo. ¿Cómo lo veis los demás que os habéis escuchado entre vosotros, esta organización y esta lucha contra la manipulación? Así, en general, ¿cómo lo veis? Bueno, ahora hay un embrión, ¿no? Estamos organizándonos, todas las secciones sindicales y los comités de empresa de todas las radiotelevisiones públicas para detectar los problemas que tenemos comunes, que se ven aquí claramente cuáles son, y intentar actuar para modificar la situación. Hace poco estuvimos en el Congreso de los Diputados, muchos de los que estamos aquí, manifestándonos, y una delegación se reunió con políticos de todos los partidos, menos Vox. Yo creo que con Vox no nos reunimos, ¿no? El Partido Popular tampoco, que no tiene necesidad. ¿Para qué va a hablar con nadie? No le ve el problema. No le ve el problema. Palabras bonitas, pero luego ninguna concreción. Ya. Respecto a lo que estabas hablando del apoyo de las plantillas y tal, es que es complicado por varias cosas. Primero, la cuestión salarial, por ejemplo, en nuestro medio hay un complemento que están fuera de convenio y que son graciables, y entonces, claro, cuando alguna gente, si te portas bien, te da unos complementos, y si te portas mal, no te los dan, pues eso ya... ¿Qué es portarse bien y qué es portarse mal? Pues no dar guerra. Hacer lo que te dicen. Hacer lo que te dicen, no dar guerra, efectivamente. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos la mitad de la plantilla, pues está muy desmotivada, muy desmoralizada, porque ya no hacemos trabajo creativo, porque ya no hacemos, lo que decíamos antes, el trabajo para el que hemos aprendido, no hacemos producción propia, y la otra mitad de la plantilla está muy compensada, o sea, está muy gratificada, y además, sobre todo, como saben que el que se mueve, no sale en la foto, el que se mueve le dan un palo que lo mandan a Siberia, pues entonces se pasan esas 3 cosas. Entonces, claro. ¿Habéis visto también palos a periodistas de izquierdas? ¿Se castiga ser de izquierdas? José, tú decías un poco que en una época dieron cera a los cegetistas. La disidencia de Telemadrid. en general. No tienes por qué ser de izquierdas. Se castiga a toda la disidencia. ¿Qué disidencia? Por ejemplo, en mi caso, yo soy disidente por la izquierda, pero también yo he visto, porque estoy en una situación... ¿Disidentes de Vox? No, disidentes por la derecha, por decirlo así, y también les intentan pegar palos. ¿Ah, sí? Casualmente después a los que más palos nos pegan es a los de la izquierda, sorprendentemente. Yo creo que cometeríamos un error diciendo que en nuestras empresas pasan cosas distintas a las que pasan en la Cirtroen o en Conservas Paquito. Sí. Somos lo mismo, somos clase obrera, somos trabajadores y trabajadoras. Hay esquiroles en todos lados, hay gente que no mira más que para el bolsillo y tal, y luego está otra gente que da un paso adelante y está sindicada, suele estar sindicada sindicada en sindicatos de clase, ¿no? Porque también hay sindicatos amarillos, traidores, que trabajan para la patronal. Entonces, ¿qué pasa? Las plantillas están polarizadas. Ahora mismo tenemos en todas nuestras empresas, seguro, los que reman para erradicar la manipulación informativa, la externalización y hasta los salarios, que ahora ya parece que es lo de menos, porque tenemos un problema grande, y luego están los adocenados, los mezquinos, los serviles, los que por 300 euros callan la boca, y luego están los políticamente alineados, que no hace falta ni pagarles, que ya lo hacen ellos de por sí. Entonces, hay esperanza, porque la esperanza está organizada
organizada en sindicatos, en comités de empresa, y ahora tenemos una unión también de comités de empresa de todo el Estado español, o sea, estamos mejor preparados para enfrentar un problema grande que viene, que es el ascenso de la ultraderecha y la previsible llegada al gobierno, ¿no? A mí me gustaría hablar sobre la alianza de radio y televisiones públicas en lucha, porque cumplimos un año ya prácticamente con esta alianza. No nos conocíamos de nada y en el primer encuentro en Santiago, en la primera radiografía de cada medio, coincidíamos todos y todas, casi punto por punto, ¿no? Es decir, no es una cosa nueva, la diferencia que ahora estamos organizadas y que, bueno, vamos a dar guerra. En el análisis no tenemos problemas. Los problemas son en cómo resolver, cómo articular, cómo actuar, pero no porque estemos en desacuerdo, sino porque realmente el margen de maniobra es pequeño, ¿no? Hay una legislación que es asfixiante, hay una polarización política y un panorama en el Congreso que impide realmente crear o construir una mayoría que pueda modificar leyes que vayan en el beneficio de la clase trabajadora o de que pongan cerco a esa manipulación informativa de la que estamos hablando, pero bueno, yo creo que es importante estar organizados y ir fabricando herramientas que nos permitan luchar contra todo esto, ¿no? No sé qué hora es, porque no me están dando los tiempos, entonces ojalá que me digan qué hora es para yo saberlo, para hacer una rondita de cómo sería para vosotros, y viene a colación de lo que estáis hablando ahora y de lo que acabas de decir, una radiotelevisión pública, digna de todo el mundo y además cuidando a sus trabajadores y a sus trabajadoras, cuidando al público, cuidando lo que producís. Tenía muchísimas preguntas que haceros también, ¿sabes? Pero bueno, creo que esta rondita es buena que la hagáis y que todos podéis hablar de qué exigís, pues por ejemplo, en esta unión de radios y teles públicas, ¿no? ¿Quién quiere empezar? A mí me gustaría, no sé si va exactamente por donde tú vas, pero hemos pasado por alto, hemos hablado de toda la manipulación y tal. Ahora que has dicho cuidar a sus plantillas, cuidar la tele, cuidar a la gente, deberíamos tener muy presente también el daño que hace, porque por supuesto que atenta contra la democracia, la pluralidad, el servicio público, pero hay gente, compañeros y compañeras, que la están pasando muy putas, ¿sabes? Porque esa disidencia se paga dura y es años y años apartados, son riesgos psicosociales que se viven y no es salud laboral de cómo cojo la caja o cómo cojo la cámara, la represión, el machaque psicológico que acaba con mucha gente, con muchos trabajadores y trabajadoras, ¿sabes? Y que hemos visto casos de gente que ha dejado el trabajo y se ha ido, o simplemente que está en depresión desde hace años, ¿sabes? Y es por la represión. Pero no necesariamente por ser sindicalista, eso. Yo he vivido gente que por lo que sea cae en desgracia, que no cae en gracia, que dicen, esta no es de mi... Porque pues hay mucho no te cae bien, ya está. Porque un día por celos incluso. A veces una profesional muy buena, dices, no, pero es que le hace sombra a la estrella de turno y la mandan a Siberia. Sí, o sea, a Siberia, hay de todo en eso, ¿no? Sí. En Galicia, es que a ver si vamos a acabar sin decirlo, o sea, tenemos los Viernes Negros, en Galicia llevamos 8 años, me emociono decir 8 años, porque es que es muy duro, vamos para 404 Viernes Negros, poniéndonos una parte de la plantilla, una parte importante, poniéndonos una camiseta que pone Defende a Galega. Parece mentira que unos trabajadores públicos dentro de su empresa se tengan que poner una camiseta durante 8 años y que no pase nada. Eso ya es un ritual, os ponéis la camiseta como os podéis poner allí viva, yo qué sé. Pues no, o sea, es un movimiento de dignidad que no depende del comité de empresa ni de ningún sindicato, que nació de una asamblea, algo hay que hacer y alguien diseñó en la oscuridad para no ser represaliado tal. ¿Qué pasa? Que todos los que nos estamos poniendo la camiseta, palo, dejas de presentar, ya no vas a ser disponible, ya no vas tal. Esa represión está ahí, pero ahí sigue el movimiento de Defende a Galega y sigue y está en Canal Sur y está en La Mancha y está en Valencia y lo que es que deberíamos estar todos de negro todos los días. No es suficiente, probablemente deberíamos estar convocando la primera huelga de todos los comités de empresa del Estado español, aunque estamos un año tarde ya. Tenemos dificultades porque tenemos un cerco mediático, nadie informa
de lo que estamos haciendo. Aquí siempre vamos a informar, podéis venir aquí a la tele siempre que queráis y lo contamos desde aquí. Perro no come perro, se dice en los medios. Efectivamente, perro no come perro. Decía yo lo de la huelga porque es la quimera, es que imagínate una huelga organizada de todas las televisiones autonómicas y de televisión española. Tenemos más fuerza de la que pensamos realmente, o sea, nosotros cuando en Telemadrid se llevó la televisión a negro, eso fue la leche, o sea, no daban crédito y meter un negro en la televisión pues tuvo, o sea, que era muy potente. Bien hecho, trabajadores y trabajadoras de Telemadrid. Y se podría volver a hacer si nos organizamos y identificamos claro cuáles son nuestras demandas o las demandas comunes que podemos hacer. El problema es que lo que nos da la vida nos da la muerte, precisamente, porque nosotros, al ser servicio público, se notaría mucho, pero precisamente los servicios mínimos son brutales, son del 100%. En la última huelga que tuvimos, el servicio público, es que habría habido más gente trabajando que un día normal. Sí. Entonces, los claro, servicios mínimos son brutales. Entonces, en todas partes menos en Telemadrid, que ya no invocan que somos servicio público y no piden servicios mínimos. Oh. Sí, eso en las últimas O sea que en Telemadrid se notaría. Eso es tremendo. Telemadrid sí que iría. Tremendo, sí. Iría. Nosotros Pero, siempre a negro. Lo que dice Jorge es verdad. Es decir, muchas veces te ponen de servicio los servicios mínimos, entonces da igual cuántas sentencias tengas en contra de que los servicios mínimos son abusivos, que da igual, se los saltan. Quería preguntaros, bueno, tenía muchísimas preguntas, pero sobre la diversidad y la representación de que, bueno, el Estado español no es blanco, nunca lo ha sido, pero ahora quizás menos blanco aún, ¿y cómo lo veis? Y también una otra pregunta que no tenía nada que ver, que era qué daños estaba haciendo la IA, y pensábamos en preguntaros estas cuestiones de las plataformas digitales, las redes sociales, y si la IA también nos estaba haciendo daño, ¿no? No sé si quién quiere esta pregunta. Estas 800 preguntas que he hecho. Todas a la vez, te lo he hecho. Que yo estoy hablando mucho. La patronal y el capital nos están haciendo daño. La patronal y el capital nos están haciendo daño. A nosotros la IA todavía no nos está haciendo daño porque estamos tecnológicamente tan atrasados y con una obsolescencia tan pobre brutal manchega de mi alma. y con unos problemas de financiación para poder llegar al HD. Hemos llegado tarde al 16/9, al HD in extremis. De otras tecnologías ni hablamos. Entonces, de momento la IA, hace poco dijo la directora general que había un presupuesto para algo documental, no sé, yo lo tendría que ver porque como aquí todo tecnológicamente trabajamos como en Cuba, entonces todo es desguace y tal, ya veremos a ver cómo integran el tema de la IA. Y es verdad que eso, de momento, lo queremos llevar e incluso negociarlo en convenio para dejarlo regulado, pero no es una preocupación que tiene la gente. Vale, yo bien. Querría apuntar en cuanto a la IA. Muchas veces se piensa, ¿no? No, es que esta máquina me va a quitar el trabajo. No, el que te quita el trabajo es el patrón, que te echa, ¿no? La máquina no te quita nada. La IA se puede aprovechar y se puede usar para cosas que son pues, tareas que cuesta hacer, ¿no? Pero claro, dentro de las lógicas capitalistas, pues ¿qué se tiende, no? Pues si la IA me hace esto, pues yo menos costos laborales y ya está. ¿Qué podemos hacer desde los medios públicos? Desde los medios públicos podemos hacer, si la IA se encarga de X, porque todavía no sabemos qué es eso que puede hacer la IA. Porque un guión no lo puede redactar, no, eso es. Pero, o sea, ojo con esto porque hay que revisar muy bien. Claro. Pero las tareas tediosas, es decir, si tú las tareas tediosas te la quitas, pues igual la mente humana creativa puede ir dedicada a otras cosas, o se puede hacer periodismo de investigación, porque antes lo hemos comentado un poco antes de entrar, que aquí no se hace ya periodismo de investigación, aquí se hace periodismo de filtración. Y el agua que gasta la IA, por favor, nuestros ríos. Es lo que compañero, la IA debería ser para quitar el trabajo monótono, el trabajo peligroso, el trabajo pesado, y nosotros deberíamos estar para hacer arte y poesía, pero sin embargo está siendo por decirlo así, pero está siendo al revés. Resulta que lo más caro, que es la parte creativa, es decir, bueno, pues a ver si puedo hacer algo generativo para que me escriban los textos. ¿Por qué? Porque lo que te quieres es ser un periodista, pero es que resulta que la IA no te va a revisar las fuentes, no te va a contrastar y no va a tener los criterios que tienes tú, eso para empezar. Y luego respecto a lo de los colores que hablabas antes, yo recuerdo cuando... Los colores. Yo me acuerdo cuando Televisión Española tenía un programa que se llamaba Con todos los acentos. ¿Dónde está?
Bueno, es muy fuerte porque ninguna de vuestras televisiones, solo conozco una periodista realsalizada, Lucía Momio, ya está. No conozco a nadie más que presente un programa de televisión que sea realsalizado, excepto Lucía Momio y yo, que soy gitana, que presente este programa. Aquí. Yo creo que eso es importante, porque en las plantillas, primero, como los procesos selectivos ya te marcan, ya no todo el mundo puede acceder, es decir, porque para entrar en una televisión privada, solamente con tener, digamos, la residencia o los papeles en regla, podrías acceder a ese empleo, pero en las televisiones públicas tienes otros requisitos, otras cosas, y complica un poco, pero es un problema, porque el que no está en la tele, o no solo el que está delante de la cámara, sino los que están detrás, los que elaboran, ¿no? Nuestra plantilla es eminentemente blanca. O sea, parecemos gente de Ohio, no ha llegado la inmigración, pues aquí tampoco en nuestra plantilla, y eso es un problema que de alguna manera habría que resolver. Ni en Canal Sur gitanos, ¿eh? Al loro, que luego decimos que Andalucía y tal, pero que en Canal Sur no haya ningún programa que presente una persona gitana o que en la plantilla haya gitanos y gitanas, ahí igual me equivoco, que haya en la plantilla, pero tela. Para todos los gitanos que hay en Andalucía. Sí, me estoy metiendo con vosotros, ¿eh? Sí, perdón. Sí, bueno, no, los gitanos llegaron a España hace 600 años, a toda España, no solo a Andalucía, y venían de toda Europa. Pero yo creo que es un poco la línea, lo que está diciendo José Ángel, que es esa precariedad, esa marginalidad que no les permite acceder a esos puestos de trabajo, ya no de la tele, que es un puesto de trabajo de calidad, evidentemente, sino a otro mucho. Yo quiero apuntar una cosa en cuestión de Castilla-La Mancha. Nosotros no damos cobertura no solo a otras etnias, no damos cobertura a otras realidades. Nuestra programación está enfocada para la gente mayor. Han renunciado a cualquier otro tipo de target. Entonces, aparte de que no se da servicio público, no hay programas de ese estilo que decíais, de el sueño ese de poder hacer programas de servicio público estricto. Eso no existe. Entonces solo se hace copla, toros, o sea, todo va enfocado a un público muy mayor. ¿Manchega, no en serio? Totalmente. Entonces, no se cubre, no se da visibilidad a ninguna otra, ni colectivo LGTBI, ni nada racializado, nada, pero es que nada de nada. Solo para la gente mayor, en compañía, unos señores mayores buscando... Mayor, blanca, hetero, claro. O sea, es que mayor, blanca y heterosexual. Por supuesto. Eso es el contenido. Nosotros, no como cobertura, sí, en la plantilla no, yo creo que por un problema social de dificultad de acceso. Nosotros tenemos programas que sí, programas específicos que de diversidad absoluta. Solidario lleva 27 años con todos los reconocimientos, y hay colectivos, todos los colectivos, LGTBI, el pueblo gitano, todo, ¿sabes? Lleva 25 años... Veo mucho Canal Sur. Sí, dándole cobertura y además de una información de calidad. Veo mucho Canal Sur estando en Valencia y siendo madrileña. Quería haceros una última rondita de qué pueden hacer los sindicatos como CGT y cómo veis el futuro de las radiotelevisiones públicas en los próximos años. Minuto de oro, explayaros para que Cristina Moyano luego coja esa pieza y la mete en las redes sociales, que ahí la partimos. José, ¿quieres empezar tú o quieres terminar tú? Bueno, te dejo. Raquel. Yo no soy de la CGT, soy de la Central Unitaria. No, pero yo no he dicho CGT. A ver, perdón, vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. He dicho que pueden hacer los sindicatos y cómo veis el futuro de tal. Y entonces he mirado a José, pero ahora te miro a ti. Yo tengo muy claro que solo es pico pala, persistir, convencer, cada vez más, hacer, o sea, que llegue nuestro discurso, convencer a la gente, a nuestras plantillas, de lo que se está haciendo desde la honestidad, intentar ser cada vez más para darle la vuelta a la pirámide. Si somos más, tenemos que darle la vuelta y estar nosotros arriba y ellos abajo. Es que si es que lo tenemos todo, nos falta creerlo y organizados estamos. Yo creo que tarde o temprano esta situación es insostenible, la de los medios públicos, va a tener que reventar y si no revienta habrá que cerrarlos, porque no podemos tener con dinero público, no podemos tener subvencionado no se corta nada. Con dinero público aparatos de propaganda de los gobiernos de turno, o alguien atiende a esta situación anómala que es un robo a la democracia y el Estado de Derecho. Entonces
No sé cuánto tiempo podemos estar así quejándonos de la manipulación informativa y de la externalización para prevaricar y para darle la pasta a los colegas. Esto no es sostenible por más tiempo, tenemos que ser más. Yo te creo, hermana, defenda Galega. Gracias. ¿Quién quiere seguir? Minuto de oro. Bueno, Aritz. aquí la historia es que nosotros no venimos no mendigamos nada. Creemos que la ciudadanía tiene derecho a tener unos servicios públicos dignos, y en esos servicios públicos entra el servicio público de información, más allá de las manipulaciones, más allá de las carreras profesionales, más allá de las caras, de los programas de Bertín Osborne. Quiero decir, al final, esto es un servicio público y la información es poder, ¿no? Y si ahora mismo estamos recibiendo informaciones, nos informamos a través de redes sociales, etcétera, pero al final, ¿quién está controlando todo eso? O sea, ¿sigue un servicio público aquello? Pues no. Entonces, somos necesarios y creo que eso hay que revertirlo. Y yo soy optimista, yo estoy con Raquel, yo creo que al final lo conseguiremos, pero hace falta lucha, hace falta organizarse, hace falta saber cómo organizarse también, y porque somos necesarios. Si no, es que ¿quién nos va a contar la realidad? ¿Ana Rosa? No. Es que al final, ¿por qué la gente sigue enchufando YouTube, podcast, etcétera, para informarse? A alguien que quiera tener un sentido un poco más crítico, ¿no? O programas como este, que son muy útiles. ¿Y por qué no programas como este en la televisión pública? ¿Por qué no programas como este en mainstream cuando tiene una calidad de la hostia? Bueno, ya, perdón, ya está. Me pongo a hablar de mi libro. Jorge, tu minuto de oro. Yo creo que tenemos que intentar que se regular, porque en la desregulación es donde ellos ganan. Entonces, hay varias formas de lucha, una de ellas es evidentemente la lucha sindical, manifestaciones, movilizaciones, eso es muy importante, pero también otra vía de lucha, otra forma de lucha es en los juzgados, y para eso tiene que haber leyes y regular de un modo que se garantice ese servicio público, ese acceso al empleo por mérito y capacidad, ese tipo de cuestiones. Entonces, hay que regular. Yo coincido con Jorge en que la regulación es fundamental, por eso el trabajo que decíamos que se está haciendo también con los políticos para concienciar de que esa regulación es necesaria, y coincido con Raquel en que la movilización es fundamental y que tenemos que movilizar a nuestras plantillas y hay que transmitir esa necesidad, porque efectivamente, como dices tú, Raquel, esta situación así no nos lleva a ninguna parte, y a donde nos lleva es a que se termine y encima haya sido cómplice, ¿no?, de esa situación. De la otra manera, pues tienes, yo creo que siempre poder levantar la cabeza y decir, bueno, yo hice lo que estaba en mi mano, individualmente y colectivamente, ¿no? Y esperemos que sí, que en el futuro podamos organizarnos y pelear todos juntos para cambiar esta situación. Me gusta, luchar o morir. Acción sindical, que es lo que nosotros, en lo que estamos, es lo que podemos hacer. También creo que hay que hacer un mensaje de divulgación, mucha divulgación, por eso este tipo de programas, estos formatos están muy bien para llegar a la ciudadanía, que se movilice también un poquito la ciudadanía, que las señoras estas que nos decían, Telemadrid, una mierda, mi televisión autonómica no la veo, no sé quién lo decía, no la veo, otro chico. Entonces, llegar también, luego buscar mucho también a la gente joven, intentar llegar a ellos, que primero no ven la tele y luego no ven televisiones autonómicas, y voluntad política. No sé cómo podemos llegar a los políticos, que realmente es el problema de todo esto. Pero si hubiera voluntad política, de verdad, todo sería mucho más fácil. Mayo, me faltas tú, tu minuto de oro, venga. Bueno, lo habéis dicho ya todo, no sé. Ya, yo iba a tirar bueno, yo parto de que hay que regular, hay que acción sindical, y sobre todo, más que acción sindical, porque cada vez es más difícil mantener la movilización, ¿sabes? Yo iría a lo judicial, agarrarnos y coordinar todas las acciones, que todas las televisiones, todos los comités metieran las mismas demandas, buscando dónde hacemos daño, que es, aquí ha quedado claro, el mínimo denominador común, que es la injerencia política, la manipulación a través de la injerencia política, los cargos de libre designación, que son cargos intermedios no directivos, hay que ir a por ellos, para que se democraticen las redacciones. Y yo iría a por eso. Va a ser largo,
pero estando coordinado y articulando las demandas, toda la alianza, toda la plataforma, las demandas para ir a por ese punto concreto que cambiaría, porque estamos a un paso, la pedagogía es importante, lo que decía ella, la pedagogía, pero el público está ahí, lo ve la importancia pero no sabe cómo funciona, se cree que es por la desidia de los trabajadores, y es que no podemos informar, aunque queramos. Bueno, a este siempre va a ser vuestro programa. Os deseo salud y libertad y fuerza para seguir luchándola, porque sí que creo en una radio-televisión pública y de todo el mundo, y por Dios, larga vida al lío, que damos eco a estas cuestiones que en otros lados no estén. Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos el domingo que viene aquí en Al Lío.